¿Te imaginas que la persona con la que te casaste sea completamente diferente a lo que te imaginabas que era? Dale like a este video y déjame en los comentarios qué soportas más, estar en un lugar frío o en un lugar caluroso. Hoy resumimos. La historia comienza con Chen Qian, un hombre que hace todo lo posible para convertirse en el esposo perfecto de Jimin. Se cuida, va al gimnasio y de hecho es él quien le compra la ropa, ya que conoce cada detalle de sus gustos. Además, actúa como un guardaespaldas cuando es necesario. Es de verdad un hombre de cualidades extraordinarias. Sin embargo, nuestra protagonista Jimin, una jefa un tanto arrogante, parece no darse cuenta de que no encontrará a nadie mejor que él. Pero hay un pequeño detalle, él no es su verdadero esposo. Para entenderlo todo debemos retroceder un mes. El abuelo de Jimin enferma dejando la empresa en un completo caos. Como suele pasar cuando una empresa se queda sin líder, los oportunistas aparecen. En este caso, el padrastro de Jimin planeaba sabotear la compañía junto a sus secuaces para convertirse en el director. El abuelo de Jimin había dejado como condición que mientras no estuviera casada no tenía derecho a administrar la empresa. Sinceramente no sé cuál es la conexión, pero era la regla para esta serie. En ese momento Jimin le dice a su padrastro que su boda es ese jueves y que todos están invitados. Luego, ella se marcha para comenzar su búsqueda de un marido, dispuesta a hacer lo que sea necesario para evitar que la empresa familiar caiga en las manos de su padrastro. Por lo tanto, le pide ayuda al hombre que la crió llamado Sr. Yan, quien le entrega una lista con 3 candidatos que resultan ser uno peor que el anterior. Uno solo quiere su dinero, otro cree que el lugar de la mujer es la cocina y el tercero es un hijo de mami que llevó a la mujer a la cita. Desilusionada, Jimin los descarta de inmediato. Entonces aparece el archivo de un cuarto candidato, uno que el señor Yan había reservado para su sobrina, pero que por error llegó a las manos de Jimin. Al descubrir que este pretendiente es un chef que prepara su plato favorito de la infancia, la nostalgia se apodera de ella. De inmediato le pide al señor Yan que la lleve al restaurante de ese chef. Una vez allí, Jimin se sorprende al ver que la decoración del lugar es muy similar a la de su propia casa, lo que la hace sentir muy cómoda. Al instante, su mirada se posa en el chef llamado Chen Qian, quien es nuestro prota y su futuro marido. De inmediato, ella lo saluda y prueba su comida, que la transporta años atrás. Luego le confiesa que sabe que él era el prometido de la sobrina del señor Yan y por lo tanto deduce que está interesado en el matrimonio. Entonces le propone que lo intente con ella. Chen Qian pensaba que era un simple coqueteo, por lo que le sorprende cuando ella le pide que se casen la próxima semana. Jimin, sabiendo que su petición no era la de una persona sensata, le ofrece un trato y le pide que lo piense. Chen Qian la rechaza de inmediato, diciéndole que el matrimonio no es un juego de niños. Le explica que lo que ella está haciendo es un juego y que él no va a jugar con ella. Sin embargo, ella insiste, le pide que lo considere y le deja su tarjeta de presentación para que le envíe comida a su casa. En ese momento, él parecía ser un hombre sensato, ¿verdad? Pues no. En realidad, él mismo planeó poner su archivo entre los candidatos de Jimin. Un amigo suyo en el restaurante se las arregló para lograrlo, con la esperanza de que ella viniera y le hiciera esa propuesta. Sin embargo, él la rechazó, solo para hacerse el difícil, pues no quería que pensara que estaba desesperado. La razón es que tiene un secreto, y su verdadero objetivo es unirse a la familia y a la empresa de Jimin. De hecho, él ya había imaginado que si Jimin no volvía a pedirle que se casaran, su padrastro, el verdadero villano de la historia, vendría a pedirle lo mismo. Y efectivamente, el padrastro lo visita en el restaurante y le propone que se case con Jimin y se convierta en su espía. Tal como Chen Qian lo había previsto, él acepta y le dice al padrastro que su hija está en buenas manos. Decidido a seguirles el juego, entra en este mundo de intereses. El padrastro había permanecido en la empresa incluso después de la muerte de la madre de Jimin y se había convertido en la segunda persona más importante después de su abuelo. Por eso era mejor que Chen Qian aceptara y jugara un juego tranquilo para lograr su objetivo. Sorprendentemente, se hiere a sí mismo y le pide a su amigo que llame a Jimin para decirle que el restaurante ha sido destrozado. Cuando Jimin llega, el lugar está completamente revuelto, y él está sentado en una esquina murmurando que los malhechores no dejan nada para los justos. Ella asume de inmediato que su padrastro fue el responsable al enterarse de que ella planeaba casarse con él. En ese momento, Jimin dijo que llamaría a la policía, pero Chen Qian la trajo hacia él. Él sabía que a ella le gustaba y usó eso a su favor para que su plan siguiera su curso. Segundos después, Jimin cambia de tema, le venda la herida y le dice que tienen que casarse para protegerla a ella y a la empresa.
Le explica que una vez que ella esté bien posicionada en la compañía, él podrá divorciarse, pero que mientras sean esposos, ella lo protegerá de cualquier cosa. Cuando Jimin se va, Chen Qian se siente feliz de haber logrado que su archivo llegara a la empresa y de que ella se aferrara a él. Ahora veamos el plan de nuestro prota, que parece haber sido meticulosamente planeado. Él estudió a toda la familia, lo que le permitió atraer a Jimin al restaurante desde el principio, con la comida de su infancia y la decoración similar a la de su casa. De esta manera, sin problemas, logró captar su atención. Ahora solo le quedaba aceptar casarse con ella lo antes posible. La boda se llevó a cabo y mientras Jimin se preparaba, su amigo de la infancia, Jan Rian, entró en la habitación. Él la amaba, pero ella lo veía como un hermano pequeño. En ese momento, Chen Qian entra en la habitación y le dice a Jan Rian que es su prometido y en 5 minutos su esposo. Con el corazón roto, Jan Rian se va sin despedirse. Chen Qian, por su parte, decidido a hacer una gran entrada, le retoca el labial de la boda. Jimin se asombra al ver que él lo hace como un verdadero maquillador, sin saber que él había practicado con su amigo toda la noche para sorprenderla. Cuando la boda terminó, salieron a encontrarse con los invitados. El abuelo de Jimin se les acercó, le dijo a Chen Qian que cuidara de su nieta y les dio su bendición. Después de la ceremonia, Jimin se fue a cambiar de zapatos. Mientras tanto, las chicas de la familia se acercaron a Chen Qian y le dijeron que Jimin había tenido suerte de encontrarlo. El impresionado dijo que sería un esposo cooperativo y que el matrimonio era una responsabilidad de ambos. Las chicas, por supuesto, se quedaron asombradas, ya que no todos los días se escuchan palabras como esas. Cuando Jimin regresó, las chicas empezaron a burlarse de él, diciendo que se había casado por dinero. Jimin llegó y tomándolo de la mano les dijo que su querido esposo no necesitaba su dinero, ya que era muy talentoso en su trabajo y un marido honorable. Por lo tanto, no aceptaría ningún otro comentario sobre él. Cuando entraron en la habitación, Chen Qian se dio cuenta de que el padrastro de Jimin los estaba espiando. Entonces intentó fingir que se amaban, lo cual enfureció al padrastro, pues se dio cuenta de que la relación podría funcionar y Jimin podría obtener el control total de la empresa. Sin embargo, lo que él no sabía es que el matrimonio de Jimin y Chen Qian era solo por contrato. De hecho, en ese momento ella le estaba explicando a Chen Qian su rutina diaria y lo que debía y no debía hacer para vivir juntos sin problemas. Pero ni ustedes ni yo nos esperábamos que este matrimonio por contrato se convirtiera en un matrimonio real la misma noche. Ambos confesaron su atracción mutua y decidieron que ya que ninguno de los dos estaba siendo forzado o perjudicado, podían considerarlo un matrimonio real. Luego él la besó y pasaron la noche juntos. Al día siguiente, Jimin se despertó más feliz que nunca, pues había logrado lo que se propuso y se había enamorado, a pesar de que el momento no era el ideal. Él se había portado de maravilla con ella, cocinaba, la apoyaba e incluso le compró unos zapatos cómodos para el trabajo. Era imposible encontrar un hombre tan perfecto en una semana, pero ella logró lo imposible. Después Jimin va a la empresa, se le ve nerviosa pues ahora que es la directora quiere poner todo en orden. Regaña a los empleados y al final del día decide cancelar todo el trabajo y crear un nuevo plan para el proyecto en el que estaban trabajando. Al salir se encuentra con su amigo Jan Rian, quien se burla de su esposo sin motivo. Pero en ese momento Chen Qian llega para buscarla, demostrándole a Jan Rian que su vida es feliz y estable. Sin embargo, parece que Jan Rian realmente les echó el mal de ojo, porque cuando Jimin llega a casa y ve a su esposo cocinando, el aceite salpica sobre ella. Enseguida se va a lavar la cara, pero al regresar escucha a su padrastro, quien casualmente vive en la misma casa, diciéndole a Chen Qian que consiguiera el plan del proyecto de su esposa. En ese momento, ella se da cuenta de que él es un espía y empieza a sospechar, preguntándose si su esposo la traicionaría o si sería alguien leal a ella y a su trabajo. Esa noche, mientras ella duerme, lo ve deslizándose para tomar un archivo que estaba a su lado. Se despierta y él intenta ocultarlo diciéndole que solo lo estaba quitando para que pudiera dormir mejor. Sin embargo, ella no le cree y lo sigue hasta que lo descubre con una libreta en la que ha escrito todo sobre ella, sus gustos, sus aficiones y sus aversiones, como si la estuviera estudiando. Ella le dice que es un gesto muy tierno de su parte, pero que no necesita hacer todos esos estudios sobre ella, ya que es más fácil que le pregunte y ella le responda, en lugar de toda esa vigilancia. Al día siguiente ve a su padrastro regañándolo por no haber conseguido el archivo. Chen Qian se disculpa diciéndole que no es un buen lector. El hombre lo amenaza diciéndole que de la misma manera que lo casó con su hija y lo hizo entrar en una familia con la que nunca soñó, también puede expulsarlo fácilmente. El padrastro se va y Chen Qian cree que finalmente se libró de él, pero de pronto Jimin aparece y le dice a Chen Qian que tenga un feliz día.
Chen Qian le explica que su padrastro lo obligó a hacer eso y quería protegerla, por eso la estaba espiando y escribiendo en la libreta. Ella le pregunta si alguna vez le pidió algo sobre su trabajo. Él le responde de una manera impecable, diciendo que nunca haría algo así, que solo estaba tratando de protegerla. Ginny le dice que no permitirá que esto vuelva a suceder y que él no debe dejar que nadie lo manipule porque el esposo de Ginny no puede ser amenazado. Él le promete que la valorará y que nunca volverá a cometer el mismo error. Después, Chen Qian va al trabajo para encontrarse con un hombre a quien llama tío y de quien realmente no se sabe qué relación tienen, pero se llama Su Jinshuan y sabe todo sobre el plan de Chen Qian. Él le cuenta lo que ha sucedido y que Jining ha comenzado a enamorarse. Jinshuan le aconseja que si las cosas se están complicando, se retire y se aleje de esa familia por completo. Pero él se negó, pues estaba decidido a resolver todo por sí mismo. Más tarde, cuando regresó a casa, se encontró con su suegro, quien le presenta a sus amigos y al odioso amigo de la infancia. Con gran orgullo, su suegro lo presentó como el esposo chef de su hija. Al verlo, Ryan comenzó a decir que Jining merecía a alguien mejor que un simple cocinero. Debido a esto, una discusión se desató y de repente Jining apareció para regañarlos a todos. Ella les dijo que eran una vergüenza, pues ellos eran adultos y habían insultado a su marido. Les dijo que si quisiera podría echarlos a todos en ese momento, pero se limitaría a darles una advertencia. Mientras ella se lo llevaba del brazo, el amigo de la infancia se les acercó con fotos de Chen Qian con Jinshuan, el principal competidor de la empresa. Le preguntó a Jining qué estaba haciendo su esposo con su rival. Jining le pidió a Chen Qian que se fuera para hablar a solas, pero él astutamente se quedó escuchando toda la conversación. Cuando ella lo confrontó, él le entregó documentos que demostraban que Jinshuan lo había ayudado económicamente a él y a todo el orfanato donde él se había criado. Chen Qian se acerca y le dice que es huérfano y que creció en un orfanato. Ginny le pregunta por qué no se lo contó antes, a lo que él le responde que temía que ella no quisiera mirarlo a la cara o que no quisiera casarse con él si supiera que es huérfano. Su actuación conmovedora funciona. Ginny lo abraza y le dice que nunca lo juzgaría por eso y que lamenta haber dudado de él. Ryan, al ver el abrazo, se queda paralizado ya que su plan de separarlos ha fracasado estrepitosamente. Más tarde, Chen Qian le cuenta a Jinshuan lo que ha pasado. Entonces, Jinshuan le propone un plan para tenderle una trampa similar al amigo de la infancia. La idea es que él también caiga en una situación sospechosa para que Jining se dé cuenta de sus malas intenciones. Para ello, Chen Qian lo invita a su restaurante y le da comida picante que lo hace correr al baño. Cuando sale, Yan Rian empieza a buscar en el lugar hasta que encuentra el área secreta donde Chen Qian hacía sus planes. Sin embargo, en lugar de encontrar documentos, encuentra recetas de cocina. Cuando Chen Qian lo encuentra, le pregunta qué hace en un lugar que no es suyo. Yan Rian lo empuja y lo acusa de ser deshonesto, justo cuando Jining entra en la habitación. Ella asume que Yan Rian está agrediendo a su esposo y rompiéndole los lentes. Mientras ella lo consuela, él se hace el mártir diciendo que eso es demasiado, que su familia lo trata como si viniera de la calle y que duda que le crean. Ella lo tranquiliza y luego sale para contarle a su amigo que su matrimonio es por contrato y no durará para siempre. Le pide que mantenga el secreto y que la apoye si algo sucede, pero que no lastime a Chen Qian con sus palabras. Unos días después, Chen Qian va a su oficina. Ella le devuelve sus lentes reparados y le da un sujetalibros para que no se canse la vista. Mientras él le da un masaje, aprovecha para espiar un archivo importante que está frente a ella. Ella siente su mirada y cierra el archivo, preguntándole si le oculta algo. Para ganarse su confianza, Chen Qian se quita los lentes y la mira a los ojos, diciéndole que si le oculta algo sería su amor porque se ha enamorado de ella sin saber cómo ni cuándo. Ella no dice nada, simplemente deja que sus acciones hablen por sí solas, lo que indica que se aman y que las intrigas continuarán. Poco después, Ginny lo lleva a su oficina secreta donde guarda sus archivos y le da la llave. Ella le dice que confíe en él, pues de lo contrario no se habría casado con él ni le habría dado su completa confianza. Sin embargo, su mirada al salir de la oficina revela que lo está poniendo a prueba y que aún no confía completamente en él, a pesar de que lo ama. Y como ya saben, el amor por sí solo no es suficiente. Él toma la llave y entra más tarde. Después busca entre los archivos de los socios de la empresa. Le toma una foto y cuando está a punto de irse, Jining entra. Nervioso, Chen Qian le dice que estaba aburrido y que quería leer un libro, pero al notar su mirada de desconfianza se ofende y le entrega el libro de vuelta, haciéndola sentir culpable. Luego va a mostrarle la foto del archivo de los socios a Jinshuan, sugiriéndole que se contacte con ellos, pues quiere convencerlos de dejar la empresa. Jinshuan le responde que ya tiene una reunión programada con uno de ellos la próxima semana. Después Chen Qian le confiesa que sospecha que Jining desconfía de él, pero no tiene el valor para enfrentarla.
Jin Xuan le advierte que tenga cuidado pues está en peligro mientras esté con esa familia. Sin embargo, Chen Qian ya había anticipado todo. El día que se reunió con el socio sabía que Jinin estaba allí espiándolo. Después de que ella se fue en su auto y le pidió a su secretaria que investigara al socio para ver si la traicionaría, Chen Qian salió de su auto y le invitó a conocer a alguien importante. Resulta que él había invitado al socio a su restaurante para sobornarlo con su deliciosa comida y para hablar de temas que beneficiarían el trabajo de Jinin. El socio le dijo a ella lo afortunada que era por tener un esposo como él. Esto la hizo sentir culpable y pensó que debía confiar más en él. Cuando Chen Qian le devolvió la llave de su oficina secreta, ella se negó a tomarla. Le dijo que lo sentía por haber dudado de él, pero que era solo porque tenía problemas de confianza desde que su madre murió. Él, haciéndose el comprensivo, le dijo que no se preocupara, pues seguiría amándola sin importar cuánto dudara de él. Con esas palabras empalagosas, ella olvidó por completo la palabra dudar. Un día ella se quedó hasta muy tarde en el trabajo y Chen Qian llegó con comida para que cenara. Después de comer, ella siguió trabajando y él se quedó mirándola. Por un momento parecía que él estaba arrepintiéndose de lo que estaba haciendo, pero de pronto, aprovechando que ella se había quedado dormida, transfirió archivos de su computadora. Se asustó cuando ella se despertó de repente, pero para calmarla, él le dijo que parecía un ángel cuando dormía, haciéndole olvidar por completo lo que había sucedido. Al día siguiente, el padrastro está reprendiendo a una empleada que resulta ser su hija. La chica lo reconoció y se dio cuenta de que era el esposo de su jefa. Le mostró a Jinin una foto que se había tomado con él en un bar hacía un tiempo. Por supuesto, él se había acercado a ella solo para investigarla y saber quién era, pero para ella eso fue una traición. La chica le dijo a Jinin que él la había engañado y le advirtió que lo vigilara para que no terminara sufriendo. Jinin, quien no quería escuchar sus justificaciones en la empresa, le dijo que hablarían en casa. Sin embargo, no fueron a casa, sino a un restaurante. Ella le dijo que antes de casarse sabía que él era un mujeriego, pero que desde que se casaron no había salido con ninguna otra mujer y por lo tanto no estaba enojada. Él no quería que la conversación terminara allí y le dijo que aunque su relación había comenzado de una manera extraña, él la amaba y quería estar con ella. Estuvieron a punto de besarse, pero su amigo entró en el restaurante y los interrumpió. Poco después, Jinin le confiesa a Chen Qian que no solo se casó con él porque se sintió atraída, sino también porque la había ayudado años atrás cuando su madre murió. Él la encontró llorando en la calle, la tranquilizó y le dio un plato de sopa caliente. Desde entonces, ella nunca lo olvidó y no podía creer que lo hubiera encontrado de nuevo. Cuando Chen Qian regresó a la cocina, su amigo le dice que Jinin confía mucho en él y que teme lo que pasará cuando ella descubra la verdad. Chen Qian le responde que hará todo lo posible para no lastimarla porque le duele lo que le está haciendo. Por otro lado, el padrastro se había aliado con una empleada que le daba toda la información sobre la empresa. Chen Qian, que estaba buscando algo en una habitación, escucha la conversación y se da cuenta de lo que están tramando. El padrastro, sospechando que había alguien en el cuarto, va a investigar. Por suerte, en ese momento alguien llama a la puerta y el padrastro se va sin ver quién es. Esto le da a Chen Qian la oportunidad de llamar a su amigo para que lo ayude a salir de allí. El amigo llama a la empleada y se hace pasar por una celebridad. Le dice que se ha ganado un premio y que vaya a buscarlo. Ella sale y Chen Qian se escapa. Él quiere que el padrastro sea descubierto, así que espera a que llegue a la casa con su amante y llama a Jinin para decirle que su abuelo está grave. Ella corre a la casa, pero al llegar ve que su abuelo está bien. Chen Qian le dice que el padrastro lo alteró. Cuando Jinin va a la habitación de su padrastro para confrontarlo, escucha su voz junto a la de otra mujer. Ambos están hablando de la madre de Jinin diciendo que estaban aliviados de que hubiera muerto. Jinin se da cuenta de que su relación es un secreto y que lleva mucho tiempo con ella. Abre la puerta, los enfrenta y rompe el cuadro con la foto de su madre y su padrastro. Se corta con los vidrios y es Yan Rian quien la ayuda, aunque Chen Qian había corrido por un botiquín. Después, Jinin se pone a beber y a llorar mientras mira la foto de su madre. Chen Qian la observa en silencio, le prepara su comida favorita y se sorprende cuando el alcohol la vuelve completamente honesta. Ella le dice que sabe que lo hizo a propósito para que viera la verdad, y él le dijo que no quería que siguiera siendo una tonta. Asombrada, le pide que se mantenga a su lado para deshacerse de ese hombre y de cualquier cosa que pueda dañar a su empresa. Él le responde que la ayudará en cualquier momento y desde ese instante ella lo ve como el héroe que la salvaría. Al día siguiente, su abuelo le dice que sabía lo que su padrastro estaba haciendo, pero que él era el único que apoyaba la empresa. Jinin, creyendo en sí misma, detiene el proyecto del padrastro, lo que hace que él y su hija se enfurezcan. Entonces, la hija de su padrastro incita a los trabajadores a manifestarse contra Jinin en su oficina, pero Yan Rian estaba allí y la defiende. El padrastro toma el control de la situación silenciando a todos y humillando a Jinin al decir que era inexperta.
Por otro lado, Chen Qian le cuenta a Jin Xuan lo que está sucediendo. Jin Xuan le advierte que no se involucre demasiado con esa familia porque podría salir lastimado. Chen Qian se queda en silencio pues se da cuenta de que en verdad se está enamorando de Jinin, lo que complica todo ya que el final de su relación es incierto. Esa noche, Jinin regresa a casa triste. Chen Qian la lleva a la cocina para prepararle comida y le dice que no importa lo que pase, ella es fuerte y nadie podría derrotarla y que él siempre la apoyará. Esas palabras la hacen confiar en él y amarlo aún más. Al día siguiente va a la empresa decidida a enfrentar a su padrastro. Cuando él ve que ella está a punto de despedirlo, decide que es momento de deshacerse de ella de una vez por todas. Envía a 2 matones al estacionamiento para secuestrarla, pero para su suerte Chen Qian está allí. Él se enfrenta a los hombres quienes están a punto de golpearlo, pero Jinin se interpone y recibe el golpe, lo que termina rompiéndole el brazo. Cuando llega la seguridad, se llevan a los hombres y Chen Qian la lleva a casa. Ambos se dan cuenta de que su padrastro es el responsable y que la situación se ha salido de control. Chen Qian le promete que la protegerá de la misma manera que ella lo protegió a él. Jinin le dice que él es su esposo y que es su deber protegerlo. Para ser honesta, ella nunca quiso un matrimonio por contrato, ya que siempre quiso formar una familia y ahora estaba feliz de que él fuera parte de la suya. A pesar de sus hermosas palabras, él siente pánico al pensar en el momento en el que ella descubra que su amor es parte de un juego. Pero decide no pensar en eso y disfrutar de los momentos felices, esperando que eso haga el golpe menos duro más tarde. Así que se ocupa de ella, la alimenta y la cuida y claro, siente celos del amigo de la infancia. Todo va bien hasta que regresan a la empresa y se encuentran a los empleados en huelga exigiendo que la despidan. Para protegerla, Chen Qian le da una idea para salvar el proyecto y a los empleados sin que su padrastro salga victorioso. Con su ayuda, ella logra resolver el problema reconciliándose con los empleados y ganando popularidad en la empresa. Su amigo nota el cambio en Chen Qian y le advierte que su amor por Jinin terminará mal. Al día siguiente es el cumpleaños de su abuelo. El hombre le dice a Chen Qian que si él muere cuide de su nieta, pues ahora solo se tienen el uno al otro y Chen Qian le promete que la protegerá por siempre. Durante la comida, el abuelo anuncia que todas sus acciones irán a su nieta, convirtiéndola en la presidenta de la empresa. Todos quienes son amigos del padrastro aplauden con ironía. Jan Rian está allí y al verlos juntos se enfurece. El padrastro lo nota y lo lleva a un lado. Le dice a Jan Rian que trabaje para él y le promete que la hará suya. También lo amenaza con que si no lo hace, el peligro para Jinin será mucho más grande que el de un brazo roto. Mientras tanto, Jinin no tenía ni idea que Jan Rian estaba siendo amenazado. Regresó a casa y le confesó a Chen Qian que su matrimonio había logrado su objetivo, ya que ella se había convertido en la presidenta. Sin embargo, estaba más feliz de que él fuera su esposo y de que su amor hubiera alcanzado su máximo esplendor. Al día siguiente, Chen Qian la encontró plantando unas flores. De repente, él recordó que ella era parte de un plan y que todo era un juego. Al ver las flores, recordó un gran incendio y a su madre que se había quitado la vida después de que su pastelería fuera acusada de hacer pasteles envenenados. ¿Pero qué tenía que ver la familia de Jinin con todo esto? Resulta que Chen Qian y su madre se despertaron un día y encontraron a sus clientes en la casa diciéndole que su pastel había desvivido a sus hijos. No solo eso, también habían quemado el terreno que su padre les había dejado. La desesperación se apoderó de su madre, quien se lanzó del techo frente a sus ojos. En ese momento, Jin Xuan, que es en realidad el hermano de su madre, apareció y le reveló que todo había sido obra de la madre de Jinin, quien quería la receta secreta. Cuando su madre se negó, se vengó de esa manera. Desde ese día, Chen Qian esperó el momento para vengarse de toda la familia. Después de revivir esos recuerdos, vio que Jinin lo llamaba. Su tío estaba allí y vio que la había guardado como mi amada esposa con emojis de corazones. Él no le respondió a las llamadas y cuando por fin llegó a la casa se enteró de que su abuelo había muerto. Fue corriendo a la habitación donde solía estar para consolarla, pero recordó las palabras de su tío y se contuvo, dejando que ella sufriera sola. Jinin intentó recuperarse por su cuenta y fue a la empresa al día siguiente, aunque se sentía fatal. Jan Rian la consoló diciéndole que se tomara tiempo para sanar, pero Chen Qian entró y se molestó, le dijo que ella era su esposa y que él era el único que podía estar a su lado. Sin embargo, Jinin se molestó con los dos y salió del edificio. En el estacionamiento, un auto casi la atropella, pero Chen Qian la salvó y la abrazó, diciéndole que entendía su dolor y que no tuviera miedo de nada. Jinin le respondió que sus palabras eran hermosas, pero no le creía a menos que lo jurara. Cuando llegaron a casa, encontraron a su padrastro golpeando al señor Yan. Él quería apoderarse de la habitación del abuelo, pero Jinin le dijo que nadie entraría en esa habitación después de él. Chen Qian la tranquilizó y le aseguró que nada pasaría en contra de su voluntad.
Sin embargo, el padrastro se las arregló para convencer a los socios de la empresa de que Jinin no estaba en condiciones para dirigirla, pero el jefe de los empleados, con quien ella había tenido problemas antes, la defendió y dijo que confiaba en ella. Después Jinin les rogó a todos que le dieran una oportunidad y si fallaba renunciaría. Finalmente aceptaron su propuesta. Luego se enteró de que Chen Qian había sido quien buscó al jefe de los empleados para que la apoyara. Le agradeció y le dijo que sin él estaría perdida en la empresa. Pero por la noche se sintió sola y pensó que con la muerte de su abuelo no podría proteger la empresa por sí sola. Chen Qian la apoyó diciéndole que no podía mostrarse débil frente a sus enemigos y que no estaba sola, pues él era como una roca detrás de ella. Él también se quedó a su lado cuando ella tuvo pesadillas, lo que hizo que Jinin le diera una oportunidad. Por otro lado, Yan Rian apareció en casa, pues su padre lo había echado después de que se negara a cooperar con el padrastro de Jinin. Ella lo recibió y le ofreció una tarjeta de crédito, sabiendo que su padre congelaría sus cuentas. En medio de todo esto, Chen Qian se sentía como un espectador celoso. Cada vez que se ponía serio, ella le hablaba dulcemente para animarlo y él se rendía fácilmente. Sin embargo, su problema actual era que estaba demasiado enamorado y no sabía cómo salir de esa situación. Cada vez que se sentía frustrado, se miraba al espejo y se decía que no podía amarla y que todo debía terminar. Pero al día siguiente se despertaba y la amaba como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Jinin regresó del trabajo y se encontró con los dos cocinando en la cocina y se reía de ellos. Jinin pensó que había recuperado su vida feliz sin saber que él solo estaba jugando con ella. Para su sorpresa, el padrastro regresó y llevó a la mujer con la que estaba para que viviera con ellos. Chen Qian tuvo que detener a Jinin para que no la golpeara. Debido a toda la situación, los dos tuvieron que actuar como una pareja enamorada para molestar a la mujer. En venganza, Chen Qian puso laxantes en la comida de la mujer y ella tuvo que pasar la mitad del día en el baño. Por otro lado, la hija del padrastro se enfureció al ver que Chen Qian y Yan Rian solo se fijaban en Jinin. Entonces se quitó los lentes, se puso un vestido y trató de seducir a Chen Qian, diciéndole que la empresa pronto sería suya y que si se unía a ella saldría ganando. Pero cuando Jinin entró en la habitación, Chen Qian se alejó de la chica. Al ver esto, Jinin se enfureció y la tomó del pelo, luego tuvieron que meterla a la ducha para que se calmara. Poco después, Chen Qian le preguntó a Jinin si la chica era hija de su padrastro. Ella no lo sabía, pero él dedujo que sí y se dio cuenta de que el hombre había estado engañando a su madre durante años. Furiosa, lamentó no haberle advertido a su madre de que no se casara con ese hombre, pero Chen Qian astutamente le dijo que podía vengarse a través de su trabajo. Al otro día, Chen Qian llama a su tío, quien se hace pasar por un inversionista y firma un trato con Jinin. Esto molesta al padrastro y a su hija, quienes se enfurecen aún más cuando ven que Jinin les está quitando todos sus proyectos. Por esto, la hija del padrastro pincha la rueda del auto de Jinin para que llegue tarde a una reunión. Pero Chen Qian la arregla. Aunque no llega a tiempo, se queda mirando a Chen Qian y piensa que él es un genio. Después, Jinin va a la empresa y confronta a su padrastro y a su hija. Les muestra una prueba de ADN que demuestra su relación y les ordena que renuncien a todas sus acciones y desaparezcan de su vida. Horas más tarde, ella recibe una foto de su esposo en peligro y corre a un almacén para encontrarlo colgando de las manos. Jinin lo encuentra y su padrastro le dice que lo dejará ir si le vende todas sus acciones. Ella acepta, pero Chen Qian no puede creer que ella esté dispuesta a sacrificar su empresa por él. Jinin también había llamado al tío de Chen Qian para que lo ayudara, quien llega poco después con la policía. Finalmente el padrastro es arrestado y nadie pierde nada. Esa noche, mientras ella le afeita la barba, él le pregunta por qué lo hizo. Ella le dice que él es toda su familia y que su vida no vale nada sin él. Chen Qian no sabe qué hacer, pues el amor que siente por ella está en conflicto con sus planes. Al día siguiente, Jinin se encuentra con una amiga en un restaurante. Chen Qian también está allí y se encuentra con su tío. Su tío le dice que él creía que el secuestro era parte de su plan, pero él responde que no, y que Jinin había arriesgado su vida por él. Sin embargo, su tío no quiere dejar de lado la venganza y le dice que si él no le dice la verdad, él mismo se la dirá. Asustado, Chen Qian se la lleva a casa. Pero al día siguiente su tío los visita y Chen Qian teme que le cuente todo. El tío, sin embargo, solo le da una pequeña advertencia, lo que hace que Chen Qian se dé cuenta que tiene que actuar. Él le pregunta a Jinin qué haría si supiera que la estaba engañando, pero ella, enamorada, le dice que él nunca le haría eso. Chen Qian está tan enamorado que no puede seguir con el plan. Pero todo cambia cuando Chen Qian encuentra la receta de un pastel que su madre había escrito. Jinin le dice que es un producto antiguo de su empresa y que habían dejado de producirlo, pero no sabe por qué. Él recuerda a su madre en un sueño, reprochándole por no vengarla. Y sí, decide seguir con su plan hasta el final, incluso si eso significa que Jinin lo dejará.
Al día siguiente, Jinin se despierta con un video de un hombre desconocido insultando los productos de la empresa. Chen Qian se da cuenta de que su tío lo había hecho y va a enfrentarlo, pero su tío lo convence de que continúe con su plan para que su madre descanse en paz. Más tarde, Chen Qian salva a Jinin de la prensa y la hace sentir segura, pero unos minutos después le dice que los socios le habían vendido todas sus acciones y que ahora él era el socio mayoritario. Jinin se queda sin palabras mientras él le dice que su tío era el inversionista y que todo había sido planeado desde el principio, pero que no dudara que la amaba. Ella, sintiéndose traicionada, lo llama mentiroso y cobarde, pero él la carga y la lleva a casa. Chen Qian le dice que su madre murió por culpa de la suya, pero no podía dejarla porque no sabía cómo vivir sin ella. Luego la amarra y trata de darle de comer a la fuerza, pero ella se niega. Después de esto, su mirada cambia a la de un hombre inestable, un niño asustado de perder su juguete favorito, por lo que la mantiene encerrada y la trata como una reina, lavándole el pelo y diciéndole que no podía irse de su vida incluso si ella no lo quería. Jinin, desesperada, le pide a Yan Rian que la ayude a escapar. Yan Rian, que siempre la ha amado, acepta. Sin embargo, Chen Qian lo descubre y le dice a Jinin que si no regresa con él, su empresa se irá a la quiebra. Ella, asustada, regresa con él y los dos tienen una gran pelea donde Jinin termina herida. En ese momento se dio cuenta de lo rápido que cambian las cosas, puesto que el hombre que la protegía ahora es el que más la asusta. A pesar de todo, ella se adapta a su presencia porque sin él perdería la empresa de su familia. Más tarde, mientras beben, Jinin le dice que ayer lo amaba y hoy bebe con el hombre que la traicionó y arruinó su vida. Él le responde que la arruinó, pero aún así la ama. Luego él se emborracha y se desmaya. Jinin, en lugar de escapar, se queda a su lado para cuidarlo. Al día siguiente, él se sorprende de que no se haya ido, pero Jinin le dice que no se irá hasta que demuestre que su madre no le hizo nada a la de él y le pide que no la encierre porque no se irá. Él aceptó su trato y los dos fueron a la empresa. Chen Qian entró a la oficina de su tío y le dijo que quería volver a producir la receta de su madre para que la empresa tuviera éxito, pero su tío quería que la empresa fracasara para que la venganza estuviera completa. Mientras tanto, Jinin y Yan Rian buscaban archivos en el despacho. Cuando Chen Qian apareció, Yan Rian no quería que se acercara. Sin embargo, encontraron el contrato de la venta de la receta de la madre de Chen Qian y se dieron cuenta de que era legal. A raíz de esta revelación, Chen Qian llevó a Jinin al lugar donde estaba la tierra de su madre. Allí, él descubrió que la tierra se había convertido en un hotel poco después de la muerte de su madre y que el dueño era el tío de Chen Qian. Jinin le hizo ver que su tío lo estaba manipulando desde que era un niño sin que él se diera cuenta. Finalmente, ella le dijo que esa era la última vez que lo vería, ya que estaba cansada de desperdiciar sus sentimientos, y así lo dejó ahogándose en su dolor. Furioso, fue a enfrentar a su tío, quien no negó nada, y le dijo que había construido el hotel en ese lugar para recordar a su hermana, quien amaba mucho. Chen Qian le dijo que por el bien de su difunta hermana quería volver a producir su receta. Su tío aceptó con la condición de que fuera producida bajo el nombre de su empresa, no el de Jinin, y Chen Qian aceptó con una sonrisa. Sin embargo, un empleado importante de la empresa de Jinin decidió renunciar, y Chen Qian lo convenció de que se quedara pues no quería que la empresa fracasara. Luego, Jinin y Yan Rian fueron a resolver el problema con el bloguero que había difamado los productos. Lo obligaron a confesar que lo habían forzado a hacerlo, pero a nadie le importó. Jinin lloró diciendo que había traicionado la confianza de su abuelo. Yan Rian la consoló y Chen Qian los vio pero no se atrevió a acercarse. Su única opción era ganarse su simpatía, así que cuando llovió, él entró a su casa con sus plantas para que no se arruinaran. Jinin le dijo que no estaba impresionada, luego él se resbaló y se cayó, pero esos trucos ya no le funcionaban. Ella se dio cuenta de que solo estaba actuando y le dijo que le daba igual lo que le pasara. Por otro lado, Jinin y Yan Rian continuaron su investigación para demostrar la inocencia de su madre. Descubrieron que el padrastro de Jinin fue quien había contratado al periodista para difamar a la madre de Chen Qian. En ese momento, Chen Qian sospechó que su tío había estado trabajando con el padrastro de Jinin todo el tiempo. Su tío, al sentir que Chen Qian estaba a punto de descubrirlo, se preparó para huir. Pero Chen Qian junto con Jinin y Yan Rian lo enfrentaron. Él confesó que había conspirado con el padrastro de Jinin y que todo lo hizo para conseguir las acciones de su hermana. Le dijo a Chen Qian que si su madre hubiera vivido, su negocio habría fracasado y que si su madre murió fue su destino, no su culpa. Finalmente lo amenazó diciéndole que o lo escuchaba y se quedaba a su lado o lo perdía todo. Chen Qian se derrumbó al darse cuenta de que había vivido en una mentira y que había perdido a la mujer que amaba por su culpa. A pesar de todo, Jinin y Yan Rian lo consolaron y él se pasó la noche bebiendo.
Al día siguiente se prometió que protegería a Jinin y que le devolvería el honor a su madre, así que se unió a Jinin para buscar a su padrastro. Finalmente se enteraron dónde estaba, pero en el camino un hombre los engañó y los encerró. Chen Qian trató de calmar a Jinin, sin embargo ella lo confrontó por haberla encerrado en casa antes. Ante esto, él le rogó que lo perdonara, pero ella aún estaba muy herida. Resulta que los hombres no eran los enemigos, en realidad querían vengarse del padrastro de Jinin por haber sido el responsable de la muerte de su madre, quien ayudó al padrastro a salir de la pobreza. El padrastro no sabía quién estaba detrás de escena y se arrepintió de contribuir en la muerte de su benefactora. Por esto quería hacerse responsable y entregarse a la policía. Más tarde, Chen Qian confrontó a su tío, quien lo insultó y le dijo que su madre era una tonta por haberse quitado la vida. Al final, el tío y el padrastro de Jinin fueron arrestados y la justicia triunfó. Después de eso, Jinin no quiso saber nada de Chen Qian. Él intentó ganarse su corazón cocinándole y enviándole comida a través del señor Yan, haciendo que ella lo extrañara cada vez que comía su comida. Un tiempo después, Chen Qian se hizo cargo de la empresa de su tío y tuvo la oportunidad de asociarse con Jinin. Yan Rian lo ayudó y le dijo dónde podía encontrarla. Horas después, Chen Qian la encontró en una sesión de fotos y en un descanso le dijo a su amiga que amaba a Jinin. Luego le dio a Jinin un nuevo contrato de matrimonio en el que cedía todas sus propiedades. También le invitó a su vivero donde le había cultivado unas flores. Mientras él iba por comida, Jinin le dijo a su amiga que él parecía ser honesto, pero que no podía perdonarlo por todo lo que le había hecho. Él escuchó todo y decidió que lo mejor era desaparecer de su vida. Finalmente se fue y ella se dio cuenta de que no podía vivir sin él. Meses después se encontraron en el mismo lugar donde se conocieron. Él abrió un camión de comida llamado Jinin y al verla se sintió feliz. Chen Qian le confesó su amor y ella decidió que era momento de perdonarlo y vivir felices. Y así termina nuestra historia. Si te gustan los dramas chinos, por aquí te voy a estar dejando otros que seguro te van a encantar. Bye.